Esto tiene que ver con la organización de todos los eventos acá en nuestro país. Habitualmente empezamos con un poco de retraso y esto es más que nada para que quienes están viendo este curso a través de internet, lo que marca un hito para la asociación en cuanto a es la primera vez que lo hacemos. Esto ha demandado un esfuerzo de varios de los integrantes de la comisión, a quienes queremos agradecerles profundamente, y nos encamina a seguir creciendo como institución y a permitir que aquellos socios que no pueden, por cuestiones laborales muchas veces, concurrir a una charla, en su quirófano puedan estar escuchando las disertaciones que se están llevando a cabo en la asociación. Hecho este agradecimiento, les quiero presentar en primer término al doctor Víctor Matías Navarrete Suazo, que ha tenido la gentileza de viajar de Cuba para brindarnos una serie de conferencias. El doctor es el jefe de servicio de anestesiología de la Clínica Central Cira García y hoy nos va a brindar unas charlas sobre dos temas que él maneja muy bien, que son la relación entre la farmacocinética y la fisiología y nuevos conceptos y nuevos usos sobre una droga conocida y utilizada por todos como es la ketamina. Así que le queremos agradecer profundamente su presencia y esperamos que puedan disfrutar y sacar provecho de esta charla. Y sobre todo estamos en esta primera conferencia transmitida online contentos de poder brindarle este servicio a todos nuestros asociados. Víctor, bueno, muchísimas gracias. Yo soy verdaderamente el que tiene que agradecer que me hayan hecho venir desde Cuba para compartir una vez más con un colectivo argentino de anestesiólogos. Esta es mi tercera vez por la Argentina. Y bueno, qué bueno que me tocó ahora en Rosario, nunca había estado acá. Y bueno, vamos a comenzar con la ketamina, porque verdaderamente la ketamina se ha vuelto un enigma para todos los farmacólogos y los anestesiólogos clínicos recientemente. Resulta que en el año 1960 y tantos, 65 exactamente, Domino describe el primer modelo farmacocinético de la ketamina y hasta ahora se mantiene como el modelo más usado en la clínica de todos los, formas de administración de esa misma ketamina que se usaba de una manera y ahora vamos a ver que se usa de otra. Las causas que determinaron que esa ketamina que hace más de 40 años salió al mercado y después se dejó de usar de repente, uno eran los efectos psicomiméticos, aquellas espantosas recuperaciones a los gritos y que decía, no, que va, esto no puede ser así. Y también después los efectos hemodinámicos, la hipertensión, la taquicardia, era insoportable. Los aumentos de la presión intracraneal, el retardo para el despertar, que tampoco era compatible con nuestro trabajo, porque la dinámica hace que tengas que recuperar lo más rápido posible el paciente. Bueno, generalmente los cirujanos nos piden que el segundo paciente pueda entrar rápidamente porque ellos están apurados. También no tienen en cuenta que a veces ellos programan para demorarse 4 horas y están 8. Después quiere uno que resuelva uno las cosas en 15 minutos. Pero bueno, la ketamina no permitía eso. Y después se unió otro factor más, que es el uso ilegal, porque la ketamina también se ha convertido en una droga de recreación, que se puede ver en discotecas, en cualquier sitio donde la gente, para estar un poquitico más high, pues se usa la ketamina. Hay 1000 formas, han inventado 1000 formas por ahí para. Pero aparecen dos hechos, farmacocinético y farmacodinámico, que han revolucionado el papel de la ketamina últimamente. Uno de ellos es
lo que se refiere a las ventanas terapéuticas. Recuerden que la ventana terapéutica es una concentración plasmática o en el sitio de efecto por debajo de la cual el medicamento no hace nada, y una concentración plasmática o en sitio de efecto por encima de la cual empiezan a aparecer los efectos indeseables. Esa es la ventana terapéutica. En el caso de la ketamina, fíjense que digo concentración, no dosis. Es algo, un switch que tenemos que ir cambiando en la mentalidad del anestesiólogo, y es pasar de la mentalidad dosis a la mentalidad concentración. Generalmente todo el mundo dice, ¿a qué dosis uso? Y no saben que esa dosis tiene que llegar a alcanzar una concentración para que pueda producir un efecto. De eso es lo que trata la farmacocinética, única y exclusivamente. Entonces, hay una zona muda sin efecto, una concentración plasmática que generalmente es por debajo de 0,1 microgramos por mililitro, que sean 100 nanogramos por mililitro. La ketamina no hace nada. Luego después aparece una zona donde la ketamina solamente produce analgesia, nada más. Única y exclusivamente analgesia, que esa se sitúa más o menos entre los 150 nanogramos a los 300 nanogramos por mililitro. Ahí es la concentración donde actualmente se trabaja la ketamina, en ese rango. Porque cuando sube, si sobrepasas ese techo, entonces viene una zona de anestesia disociativa. Ya ahí empiezan los problemas. ¿Ok? Y si sigue aumentando la concentración en plasma o en sitio de efecto, vamos a encontrar una zona de saturación con hipertensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, los delirios postoperatorios, que era lo que sucedía con las dosis que antes administrábamos, que alcanzaban concentraciones que nos llevaban a este punto. Ahora solamente trabajamos en este rango. ¿Ok? Hace relativamente poco tiempo se publica este trabajo, un trabajo muy interesante para estimar la interacción entre los parámetros entre la ketamina y la morfina, y estos científicos descubren esto. O sea, analizan las concentraciones plasmáticas y en sitio de efecto de la ketamina contra un efecto que era el alivio del dolor, y determinaron una KEO, que es la constante de eliminación. Así que después podemos hablar un poco de constantes, pero de manera muy sencilla, sin entrar en la fantasmagoria de las formulaciones esas exponenciales y logarítmicas que por ahí ya se confunden más que lo que aclaran. Y entonces vemos que tiene una KEO de 0,2 por minuto. Eso es un paso muy importante de avance, porque a partir de ese momento, y en otro artículo que se llama El enigma de la ketamina, publicado en una acta anestesiológica escandinávica del 2008, uno sabe por una formulación de práctica común que el tiempo vida media del KEO es de 3 minutos, y entonces por ahí concluye que la KEO es 0,231. Coincide con lo que habían encontrado los otros científicos que habían publicado en el artículo anterior que les comenté. Y esto es muy importante, porque esto nos permite hacer otras inferencias. Lógicamente que yo a veces tengo que ver con qué dispositivos cuento para la administración del fármaco. A veces lo que tengo es una botella con un contador de gotas,
otras veces tengo una perfusora que lo que me da son mililitros por hora, otras veces tengo un aparato un poco más sofisticado que me da siempre volumétrico, pero me da mililitros por kilo por hora, o miligramos kilo hora, o qué sé yo, unidades kilo minuto. Hay perfusoras de esas que tienen un montón y otras que son más sofisticadas, que nos dan las concentraciones en plasma y en el sitio de efecto, como vimos ayer aquí con las bases primeas. Otras veces se puede utilizar una base A conectada a una computadora que está cargada con un programa que hace que las perfusoras funcionen como si fuera una base primea. Lo único que tiene la ventaja es que el programa, si tiene más modelos farmacocinéticos, pues puede utilizar más fármacos. Y eso es lo que pasa con el anés fusor. Esto que nosotros vamos a ver ahora es una simulación de lo que hacemos con la ketamina bolo-perfusión. Como vemos, aquí hemos puesto un bolo que 0,2 miligramos por kilo, seguido de una perfusión de 0,3 miligramos kilo hora. Y esta es la curva de la concentración plasmática de la ketamina con esa forma de administración. Por supuesto que con el bolo inicial, que es apenas de 0,2 miligramos por kilo, inicialmente vamos a tener una concentración plasmática que se va por encima del techo de la ventana terapéutica de la analgesia. Pero ¿qué importa si el paciente lo que le estamos poniendo un hipnótico? Acuérdense que estamos haciendo analgesia, la hipnosis va por otro lado. Esa es la ventaja de la TIVA, que permite conducir la hipnosis por un lado, la analgesia por el otro y la relajación muscular por el otro. Cuando usted abre el vaporizador, ahí va todo. Va hipnosis, va analgesia, y puede que en un momento determinado usted tenga un paciente que lo que necesita es hipnosis y le da las dos cosas, o necesita analgesia y también le da las dos cosas. Por acá controlamos todo por separado. Entonces, si miramos bien la pantalla para poder seguir lo que hace el programa, nosotros podemos ver que ve cómo se van elevando las concentraciones y después van cayendo en un periodo de tiempo muy corto, apenas casi 2 minutos. A los 2 minutos ya eso pues te cayó, y aquí mantenemos entonces esas concentraciones plasmáticas que, como les dije, están en el rango de los 0,3 microgramos por mililitro, o sea, estamos dentro del rango de la analgesia. Obviamente, tenemos que tener en cuenta una cosa, que si la intervención quirúrgica es muy larga, hay intervenciones quirúrgicas que pueden ser de 10 horas. Entonces, si seguimos esa perfusión sin cambios, vamos a tener en un momento determinado una concentración plasmática mucho más alta, porque acuérdense que la TCI lo que hace es compensar la distribución y la eliminación variando los ritmos de infusión. Si mantenemos el ritmo de infusión fijo, al cabo de mucho rato, igual esto no quiere decir que en un par de horas o en 3 horas eso no va a pasar. Obviamente no va a pasar. Pero si la operación es muy larga, tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, como que esos modelos se le ha introducido, como es el anefusor, por ejemplo, tiene el modelo de domino para la ketamina. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? A partir del resultado de la investigación esa que determina cuál es el tiempo de vida media de la KEO y la KEO de la ketamina, se la introdujimos al modelo. O sea, que modificamos el modelo de domino y le pusimos un modelo con KEO. ¿Qué es lo que nos permite eso? Poder hacer ketamina en lugar de contraconcentración plasmática, contraconcentración en sitio efecto. ¿Okay? Igual que con el propofol o remifentanilo.
Entonces, por supuesto que cuando hace sitio de efecto, el bolo inicial es mucho mayor, porque lo que está buscando el programa es que la concentración en el sitio de efecto se alcance lo más rápido posible, ¿no es cierto? Bueno, y después que pasa que se alcanza el tiempo para el efecto pico, que dura pocos minutos, vemos que un par de minutos o algo así, entonces ya se unen y así se mantiene todo el tiempo, porque ya es la computadora la que controla los ritmos de infusión. A veces va a dar 1,05, otras veces 1,02 miligramos kilo hora, digo, ¿no? Porque lo que hace es mantener la concentración. Esa es la diferencia entre la TCI y TIVA manual. Que obviamente la TCI es un poco más exacta, porque con la TIVA manual nosotros no podemos hacer los cambios a la velocidad que lo hace la computadora. Igual lo podemos hacer sin que eso ocasione grandes problemas, pero no cabe la menor duda que la TCI pues es lo mismo. Entonces aquí hicimos esto es como un estreno mundial, no conozco que se haya visto ningún gráfico de ketamina, sitio efecto en ninguna parte. Y cuando yo estaba haciendo esto con el modelo que le introduje, parece que tenía el ego en ese momento un poco elevado y le puse modelo de ketamina de Navarrete. Yo no he inventado nada. Pero bueno, en ese momento no tuve control de mi vehículo emocional y se lo puse. Ahora, recuerden que los modelos farmacocinéticos tienen unas cifras y unas K, que KU, K12, K21, K13, K31, K10, que generalmente nadie entiende para qué sirven. Y entonces dice, bueno, llevo 40 años dando anestesia y nunca me he aprendido ninguna K. Idiotez, ¿para qué quieren hacerme aprender ahora? Bueno, tiene algún sentido, ¿eh? Las K son las constantes de transferencia entre un compartimiento y otro. Es decir, el ritmo temporal en que va cambiando, digamos, la concentración o la cantidad de una droga en un compartimiento hacia otro y viceversa. Estas relaciones son exponenciales porque están determinadas en principio por fenómenos de difusión que tienen que ver con factor fundamental, la diferencia de concentración, el gradiente, ¿no es cierto? Y como que es un gradiente de concentración, si hay mucha concentración pasa mucho, pero si hay menos concentración pasa menos. O sea que en la medida que va bajando la concentración, pues el ritmo es menor, ¿no es cierto? Por eso es que las curvas son así, son exponenciales. Es eso, no hay que volverse loco porque vea un número chiquitico arriba de una letra o debajo. Entonces, ¿qué pasa con la ketamina? Cuando nosotros analizamos el modelo de Domino y estamos inyectando en el compartimiento central la ketamina, ella se difunde esto tiene importancia sobre todo cuando las intervenciones quirúrgicas son, digamos, de más de 3 o 4 horas, ¿verdad? Porque durante ese tiempo el factor fundamental está en la relación entre el compartimiento 1 y 2. Pero en este momento ya nosotros vemos que la K13 de la ketamina es 0,59 por minuto. Y la K31, o sea, el regreso del compartimiento 1 al 3, del 3 al 1, es 0,0146 por minuto. Bueno, ¿y qué? Vamos a pensar un poquito. ¿Y para qué sirve saber ese número, ese decimal? Bueno, pues porque la relación entre la K13 y la K31 es de 40,4 a 1. ¿Qué quiere eso decir? Que visto en términos porcentuales de la cantidad de ketamina, diríamos que del 100% del fármaco que pasa del volumen 3
en el tiempo, el 97,53% del fármaco se queda en ese lugar, porque está saliendo 40, digamos, en términos burdos, a un ritmo 40 veces menor de lo que entra. ¿Ok? Entonces, solo un 2,47% del fármaco regresa al primer compartimiento. Es interesante, porque eso me explica un montón de cosas. ¿Por qué la ketamina da una analgesia tan prolongada? Hombre, pues porque está, después que tú la retiras de la infusión, ella sigue saliendo de la que se acumuló en el compartimiento 3 hacia el... Y de ahí sigue pasando al sitio de efecto y sigue dando analgesia. ¿De acuerdo? Como que la hemos administrado a una concentración que es analgesia, no vamos a tener problema, porque nunca va a pasar del techo de esa ventana terapéutica. No importa. Igual podemos coger una jeringa de ketamina, terminar la operación y seguir con esa ketamina en el postoperatorio. Vamos a ver que el paciente va a hablar, va a conversar con la familia, va a mirar el televisor con su ketamina puesta, porque lo único que estamos haciendo es analgesia. O sea que aquella idea del tipo de los gritos, la hipertensión, aquella cosa incontrolable, ya pasó a la historia. Estamos administrándolo de otra manera, el mismo fármaco pero administrado de otra manera y se convierte en otro fármaco. Ahora, si tenemos en cuenta en intervenciones muy largas o estamos haciendo TCI, que el tiempo de vida media contexto sensible de la ketamina es también bajo, véanlo aquí, en comparación, por ejemplo, con tiopental o con midazolam, es muy bajo. Y si lo estamos utilizando a concentraciones analgésicas, vamos a ver que en cuanto nosotros cerremos la infusión, detengamos la infusión, a los pocos minutos ya va a decrecer. Por lo tanto, el paciente que nosotros le cerremos la infusión de ketamina inmediatamente que se acaba la operación, bueno, pues va a tener dolor como a una hora después ya va a empezar a pedir analgésico. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta porque el decaimiento es muy rápido. Este parámetro, el tiempo de vida media en contexto sensible, y el parámetro que se llama tiempo de decaimiento, que puede ser al 10% de la concentración plasmática o al 90% de la concentración plasmática, son importantes cuando hacemos infusiones muy largas o cuando hacemos TCI. Ahora, había hablado de dos hechos. Uno era el farmacocinético, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista farmacodinámico, la ketamina es probablemente el arma que más asequible tiene el anestesiólogo en este momento para bloquear el receptor N-metil de aspartato, que es la llave que abre la puerta para que un dolor agudo se convierta en un dolor crónico. Y muchas veces los dolores crónicos son dolores agudos maltratados. Entonces, lo que nosotros tenemos en la mano, algo que es muy, muy útil para resolver ese problema. Administramos ketamina desde el intraoperatorio y estamos contribuyendo a que el dolor agudo no se convierta en un dolor crónico. No vamos a hablar de dolor porque estamos hablando de ketamina solo. Claro que el enfoque es multimodal, o sea, que no es ketamina solo, que habría que añadir otras cosas, AINES, etcétera. Pero bueno, ya eso es. Y otro detalle interesante es este, que la activación del receptor opioide por mecanismos enzimáticos y también activa el receptor de metildiaspartato. O sea que muchas veces vemos que los opioides, que son fármacos diseñados para aliviar el dolor, también provocan dolor, paradójicamente.
Ese es el mecanismo que habla, que explica la hiperalgesia por administración de opioides, como se describe para el remifentanilo, para todos los opioides en general. Entonces, si nosotros vemos la situación quirúrgica que tenemos con esta filosofía, no decimos, bueno, no se trata de remifentanilo o ketamina, sino de remifentanilo y ketamina. ¿Okay? Porque igual voy a prevenir la posible aparición de la hiperalgesia postoperatoria. Dicho sea de paso, en mi experiencia es la mejor combinación que puede haber desde el punto de vista de la analgesia. Acuérdense que la hipnosis aquí no estamos hablando nada de hipnótico, estamos hablando de analgésico. ¿Hacia dónde? ¿Por qué la que te ves? Como decía, es la pesadilla de los farmacólogos, porque la ketamina, además, bueno, interactúa con los opioides, con el receptor monoaminérgico, con el colinérgico, purinérgico, el receptor de adenosina. O sea, de los 9 tipos de modos de estimulación de un nociceptor, la ketamina actúa en casi todos ellos. Actúa también, inhibe el factor de necrosis tumoral y un montón de cosas, lo que hacen que la ketamina hoy incluso sea usada en los cuidados intensivos en el manejo de la respuesta inflamatoria sistémica. O sea que hasta ese punto ha llegado la ketamina, no solo como una droga para el intraoperatorio, sino también en los cuidados intensivos, como base de la pseudoanalgesia del paciente que está en cuidados intensivos, ventilado o no, Ahora, por supuesto que siempre en un grupo, cuando uno está dando una charla en un grupo, siempre se espera la famosa recetica de cocina, ¿no? Ya hablamos del principio teórico. Bueno, pues entonces para no hacerla, bueno, también hay sus recetas. Bueno, lo habitual es hacer la medicación preanestésica con midazolam, 0,04 miligramos por kilo. Generalmente eso es entre 2 y 5 miligramos, no más. La ketamina, 0,2 a 0,4 miligramos kilo hora. Se puede usar un bolo o comenzar perfusión de 10 a 15 minutos antes. Porque cuando nosotros hacemos una perfusión, se va a demorar en alcanzar la concentración que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, o pones la ketamina de entrada y te pones a poner monitorización, viste que a medir TA, ver lo de la máquina de anestesia, pasan unos 10 minutos y ya, entonces, o de lo contrario, pues pones el bolo. Nosotros ponemos habitualmente el bolo porque como hacemos la hipnosis con propofol, siempre, y el mantenimiento de la hipnosis también, pero hemos visto que, y está también registrado en la literatura, que el dolor a la inyección que el propofol habitualmente puede producir no existe cuando ya le has puesto un pequeño bolo de ketamina. Entonces propofol, la hipnosis, propofol, TCI, 2 a 4 microgramos por mililitro o en miligramos kilo hora usando peso magro. Si el paciente tiene un índice corporal demasiado alto, de 30, ya utilizamos peso magro, porque si no las dosis pueden ser muy altas. Fentanilo en la inducción 3 microgramos por kilo, porque para evitar, viste, la respuesta a la laringoscopía y la intubación, y ya después de eso muy pocas veces hace falta. Se puede utilizar en dosis de rescate según nos diga pues la clínica, si el paciente o la paciente necesita algo más. Bueno, la atropina cuando utilizamos máscara laringe por el tema de la salivación, etc. Ahora, bueno, mira, este es el famoso anefusor que está conectado con un RC232. Ves que es una base A. Esto es una base A, no una primea. Es una base mucho más sencilla, pero la primea es muy buena, pero nos condena solamente a los modelos que ella tiene cargado. Y aquí tenemos muchas más posibilidades, incluso pues, se puede hacer
tiene modelos pediátricos, tiene por lo menos el de Cataria, el Petfusor, y también tiene la variación de Muñoz sobre el modelo de Cataria, está también incluido ahí, y bueno, pues lo hacemos de esa manera. Ahora, ¿qué característica tiene la anestesia propofol-ketamina? Que hay menor incidencia de hipotensión durante la inducción. También la hipnosis con el propofol la hacemos muy gradual. Nosotros estamos acostumbrados a hacer inducciones que para la mentalidad de la mayoría de los anestesiólogos son lentas. Hacemos inducciones entre 6 y 10 minutos. En 6 a 10 minutos pasan 1.000.000 de cosas en un quirófano. Pero te acostumbras a hacerla y cuando tienes un paciente que tiene una reserva cardíaca limítrofe, ya no tienes que tener ese cuidado porque ya estás entrenado en hacer la inducción lenta. Y vemos que si tú pones una concentración plasmática de propofol de 2 y te demoras 5 minutos, ese paciente va a perder la conciencia con esa concentración, porque le estamos dando el tiempo de los 3 tiempos de vida media del KEO que más o menos se demora. Pues el propofol lo que se demora en llegar al cerebro son 12 segundos, el tiempo de circulación del brazo al cerebro. Pero el problema es que el paciente no se duerme porque le hayamos puesto el propofol en la sangre, porque el hecho de, digamos, de dormir al eritrocito no quiere decir que el paciente se duerme cuando llega al sitio de efecto, conlleva difusión, ¿verdad? Y la difusión es exponencial. Tiene que pasar de 3 a 5 tiempos de vida media del KEO para nosotros llegar a esa concentración. Entonces van a pasar unos minutos. Lo otro que hacemos es saturar el volumen central de propofol y por supuesto que tiene que haber un impacto hemodinámico negativo. Y así vamos a ver que vamos a hacer inducciones un poquito más lentas, pero un poco más estables desde el punto de vista hemodinámico. Ausencia de náuseas y vómitos postoperatorios. Bueno, claro, también aquí como utilizamos una cantidad mínima de opioides y no hay óxido nitroso, pues muy poco. Y además el propofol es antiemético, la probabilidad de náuseas y vómitos es muy escasa, muy escasa. A menos que haya factores predisponentes de estos pacientes que son de riesgo de náuseas y vómitos, la cirugía ginecológica, también la cirugía plástica. Bueno, la recuperación de la lucidez de la conciencia es más gradualmente después que retiras la ketamina. No es como el remifentanilo que es on-off, como el que apaga y enciende la luz, viste que lo cerraste y ya. Pero es un poquito más gradualmente, pero como que nadie envía al paciente de la sala de recuperación para la planta a los 5 minutos, todo el mundo está más o menos 1 hora como mínimo, pues al final todo el mundo se va al mismo tiempo. Menor uso de analgesia postoperatoria sistémica y ausencia de alucinaciones postoperatorias. Lo hemos visto solo en casos de drogadicción, pero también el drogadicto alucina sin ketamina, sin nada. Así que por ahí no sabemos si... Bueno, esto es ver la imagen de una base primea donde se está administrando propofol, ketamina, midazolam. Esto es coinducción y comantenimiento. Coinducción es cuando utilizas 2 hipnóticos para hacer la inducción y comantenimiento es cuando utilizas 2 hipnóticos para el mantenimiento de la hipnosis. Obviamente que como se tiene en cuenta la sinergia, los ritmos de administración para alcanzar la concentración plasmática que deseamos son menores para cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que, bueno, pues ponemos la infusión de midazolam sobre 0,07 miligramos kilo hora. La ketamina sigue igual, y el bolo de midazolam 0,1 miligramos por kilo, más el bolo de ketamina, y después hacemos propofol y el relajante muscular. El mantenimiento igual, hasta aproximadamente 30 minutos antes que se va a terminar la operación, para evitar que el paciente se demore en despertar. Puede ser que algunos necesiten retirarla un poquito antes, o que retiremos un poco antes el midazolam que el propofol, porque el midazolam se acumula. De hecho,
por su lipofilia, pues se acumula y puede provocar que el paciente se nos despierte un poco más tardíamente que lo que queremos. Esto es un detalle que la experiencia dice mucho, el trabajo de equipo dice mucho, porque cuando uno conoce bien al cirujano puede predecir qué va a pasar. A veces a uno se le echa a perder la anestesia en los últimos 30 minutos de la operación, porque cuando tú crees que ya van a acabar, pues entonces, bueno, vuelven a zafar y vuelven va. O si no, van a cerrar y dejan el interno, el residente. Entonces, tiene uno que decirle, bueno, que la postdata no vaya a ser más larga que la carta. y así, bueno, eso ya es un problema de ir adaptándolo a las circunstancias. Ahora, seguimos con el impacto de la ketamina y vemos que el 75% de los dolores crónicos son dolores agudos maltratados. Y de estos, cerca del 40% son posteriores a la cirugía de ortopedia. Es altísimo, y hay quien dice que es mucho más. Ahora, ¿por qué el dolor agudo se convierte en crónico? Ya lo habíamos dicho. Aquí está el papel que juega el receptor en el metildiaspartato. Si ese receptor no se bloquea, seguro que ese paciente va a desarrollar un dolor crónico. ¿Qué pasa? Que muchas veces no nos enteramos porque no hacemos visitas postoperatorias o no seguimos el paciente en el tiempo, porque cualquiera ha tenido un familiar o un amigo o un paciente que le ha dicho al cabo del tiempo, pero es que yo en la herida es que no me puedes rozar ni la ropa porque ya me da un dolor. Eso es alodinia, eso es una manifestación de dolor crónico. Lo que pasa es que nosotros ya que nos conformamos con que el paciente salió, habló, vio la familia, yo te lo entregué vivo, ya, y zafé. Pero no, nosotros tenemos un trabajo que tiene implicaciones posteriores y a mucho más largo plazo que lo que nos imaginamos. Y por eso estamos hablando aquí hoy de ketamina. La ketamina y dolor crónico. Bueno, eso un poco lo habíamos dicho también, que la hiperalgesia inducida por trauma y la cirugía es un trauma. La hiperalgesia inducida por drogas, y los opioides son drogas, casi todo es a través de los aminoácidos excitatorios vía del receptor N-metildiaspartato. Eso está muy bien explicado en la literatura. Inicialmente, antes de la exposición al opioide, en el mecanismo de la hiperalgesia, hay un equilibrio de homeostasis entre el sistema antinociceptivo y el sistema pronociceptivo. Una vez que se produce la exposición al opioide, pues entonces hay un aumento del sistema pronociceptivo y luego después, cuando viene el fenómeno del retiro, ¿no? Se produce otro nuevo equilibrio a expensas del aumento de la actividad del sistema antinociceptivo, pero este se llama alostasis. Es decir, es un mecanismo de equilibrio, pero no es un mecanismo normal. Que este es el fundamento de la hiperalgesia postoperatoria, hiperalgesia por opioides. Y entonces vamos a ver que, como el enfoque, por supuesto, había dicho que era multimodal, dentro de que se produce la noxa hasta que en el cerebro se interpreta como dolor, va a haber una cantidad de vías y fármacos que actúan a diferentes niveles. Pues entonces siempre vemos que la ketamina, ahora están saliendo algunos trabajos de la toxicidad neuroaxial de la ketamina, lo digo como viñeta aclaratoria, yo no uso otra cosa en el espacio peridural o sutural que no sea anestésicos locales, porque no confío en que... Y la ketamina se ha usado por vía peridural, hay mucho, pero ahora está saliendo la neurotoxicidad, por eso, pero bueno, igual, aquí hay receptores NMDA donde la ketamina actúa, y también aquí en esta zona a nivel encefálico, y eso porque, bueno, hay otros
cosas que tienen que ver con anestésicos locales, con sustancias AINES, que tienen que ver con el tratamiento del dolor. Pero la posición de la ketamina en el manejo del dolor crónico ya es algo que está establecido. En este trabajo de ketamina y dolor crónico, que este es el dolor simpático complejo, simpáticamente mantenido, también hay resultados muy alentadores con el uso de la ketamina en este tipo de pacientes. Lo que pasa es que la ketamina, como ven que el decaimiento es muy rápido, no tiene sentido utilizarla en bolo para un dolor, porque después el dolor va a reaparecer pocos minutos después. Por lo tanto, hay que utilizarla en infusión. Y nosotros, los anestesiólogos, generalmente no tenemos dónde hospitalizar a un paciente simplemente para calmar un dolor. No hay ninguna institución que disponga de camas para uso de anestesiología. Porque la gente ingresa para operarse, no para darse anestesia, ¿no? Pero, bueno, con la ketamina tiene dos tips. Una es que no bolo y la otra es no dosis altas. Siempre la dosis debe, como máximo, 1 miligramo por kilo, no, pero como máximo, siempre por debajo de eso y en infusión. Por lo tanto, el problema no es qué administrar, sino cómo administrar. 1 gramo de profilaxis vale más que 1 kilogramo de tratamiento. Si nosotros estamos utilizando la ketamina desde el intraoperatorio, no vamos a tener problemas en el dolor postoperatorio. Entonces, como no va a aparecer el dolor, porque vamos a continuar con la ketamina, no vamos a tener que utilizar esas dosis de rescate que muchas veces embotan al paciente o hacen peligrar su mecánica respiratoria y nos puede traer pues serios problemas. Bueno, también otro trabajo interesante, hablando sobre dosis 50, dosis y dosis no 25, aquí estamos hablando de dosis, ¿no? Vemos que 0,24 miligramos por kilo y 0,33 miligramos por kilo respectivamente son la ED50 y ED95. Que es interesante, ¿verdad? Porque las concentraciones que nosotros consideramos útiles se alcanzan precisamente cuando administramos este rango de dosis. Por lo tanto, en un mecanismo de atrás hacia adelante, pero también se demuestra que lo que estamos haciendo pues está bien. Este es un trabajo muy interesante que es del 2005, porque fíjense que la ketamina, que es esta línea de aquí, a las concentraciones plasmáticas que habitualmente lo usamos para analgesia, los estados de sedación, aquí es escala de un rating de sedación, ¿verdad? Entonces, ves que es muy bajo el nivel de sedación que produce. Solamente cuando se excede más allá de lo que sería la ventana terapéutica para la analgesia, que puede haber efectos sedativos mayores, que sería, vete para acá. Y esto es lo mismo, pero con otra escala también de sedación, que vemos que por encima de 30 nanogramos es que empieza a subir la sedación. Pero como nosotros no la administramos por encima de eso, no tenemos ningún problema con la sedación, que ella puede eventualmente causar. También en el dolor neuropático, los síndromes dolorosos regional complejo y el dolor por cáncer, pues la ketamina tiene su papel, porque al bloquear el receptor NMDA va a evitar el fenómeno de wind up. No vamos a entrar en detalles porque estamos hablando de ketamina y no de dolor. Ahora, ¿cuáles son los detalles potencialmente criticables de la ketamina? La potencialidad de desarrollar efectos secundarios colaterales a nivel del sistema nervioso central. Ya vimos que no tiene por qué. En bolo ha dado analgesia insignificante en estado de dolor crónico, porque el dolor crónico es mantenido y el bolo, pues la concentración baja por debajo de su piso y ya no hace más nada. No existe régimen de administración estándar.
porque no todos los dolores no se pueden meter en el mismo saco, ¿eh? No es lo mismo un dolor en miembro fantasma que un dolor por cáncer, o una neuropatía diabética que un dolor por cáncer. Entonces, para tener estadísticas que sean grandes, hay que estandarizar muy bien las muestras y por lo tanto utilizar la ketamina en cada uno de esos grupos. Y todavía no se han logrado establecer dosis que sean estándares y que satisfagan las necesidades de los pacientes en los distintos tipos de dolor crónico. Y la terapia de sensibilización generalmente requiere ciclos repetitivos. O sea, no es que usted le ponga ketamina ahora, 2 o 3 días, resolvió el dolor, pues eso puede reaparecer, digamos, 6 meses después, o 1 año después, o 3 meses después, según el caso. Las dosis que se recomiendan en la literatura son de 5 a 50 miligramos por hora de 24 a 72 horas. Le va a aparecer 72 horas con ketamina. Nosotros hemos tenido pacientes con 4 días. En cuidados intensivos, pacientes 4 días con ketamina. Hombre, acuérdense que en las terapias no se hace TCI. Lo más que se hace es como una especie de TIVA manual, una administración manual. Y el ritmo de infusión sin cambios va a llevar a sobrepasar el techo de la ventana terapéutica. Entonces, a los 3 o 4 días puede que el paciente empiece a ver una cosa que flota, a sentir alguna cosa impersonal, y entonces ahí usted empieza pues, a disminuir o con ese conocimiento previo lo empieza, puede ser antes, ¿no? La disminución. Y estos ciclos de tratamiento requieren hospitalización, que era lo que decía. Nosotros no tenemos habitualmente dónde colocar ese enfermo. Y lo hacemos en UCI o en cuidados postoperatorios. A veces en Cuba se da la dualidad que el anestesiólogo trabaja tanto en quirófano como en UCI y entonces tiene más posibilidad de manejar para su paciente una cama. Pero si hace las dos cosas por separado, que es la mayoría de las veces, pues no tiene esa opción. En este artículo sobre dolor es interesante porque ellos estudiaron el dolor simpático complejo con pacientes que tenían un promedio de 28,1 meses, ya venían con ese dolor, con un máximo entre 240 y 0,25 meses. El ritmo máximo de infusión de ketamina, o promedio en este caso, fue de 23,4 miligramos por hora, con oscilaciones entre 50 y 15. Y obtuvieron una media de alivio del dolor de respuesta inmediata en el 92% de los pacientes, con oscilaciones entre 0, que no tuvo ningún alivio del dolor, y 100%, lo cual quiere decir que hubo mucho más pacientes cerca del 100% que cerca del 0. ¿Ok? Una experiencia del sitio donde yo trabajo, que es muy difícil llegar a tener una casuística grande por el volumen de población que atendemos, es esta. Nosotros acumulamos unos 52 pacientes con causas muy heterogéneas de dolor. Hay miembros fantasmas, cáncer, diabetes, está todo metido. Pero que el dolor oscilaba entre 10 meses y 4 años antes del tratamiento con ketamina en pacientes de edad entre 25 y 61 años. La dosis de ketamina osciló entre 3 y 42 miligramos por hora. La duración de la infusión duró de 36 horas a 4.5 días, 4 días y medio. La respuesta inmediata con escala análoga visual igual o inferior a 3 fue de 30 a 45 minutos. Y el tiempo de alivio, bueno, tuvimos contacto apenas después la gente se le quita el dolor y se olvida de ti, o no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un feedback por correo electrónico o una llamada telefónica. Los pacientes que nosotros atendemos no viven en Cuba generalmente, de manera que se van a su país y uno no sabe, pero de las respuestas que pudimos obtener fue por lo menos que hubo alivios por 3 meses de duración. Bueno, como dicen por ahí, algo es algo. En el dolor agudo, que ya habíamos esbozado un poco esto,
Bueno, ¿qué habíamos dicho? Bajas dosis, inferior a 1 miligramo por kilo, ¿verdad? Menos de 1 miligramo por kilo. Pueden aliviar significativamente el dolor postoperatorio, reducir el consumo de opioides y tener en cuenta que la eficacia de la ketamina en el dolor agudo postoperatorio va a depender del tipo de cirugía, del régimen de dosis y de la medicación concomitante. ¿Ok? Todos esos son artículos bastante recientes. Y entre otros también, bueno, pues el tipo de dolor juega un papel significativo. La naturaleza de los tejidos que están involucrados en la aparición con ese dolor también tiene que ver con el impacto que tenga el resultado del tratamiento. Y lo que decíamos anteriormente, no es lo mismo el dolor neuropático, el nociceptivo, responden de manera diferente al igual que el dolor isquémico o el inflamatorio. Y también el curso del dolor. Los dolores esos que cursan de manera espasmódica, viste que por episodios y después desaparecen y después reaparecen, son muy difíciles de tratar y no se puede tratar de enfrentarlos con bolos, porque de esa manera vas a sobredosificar, Siempre, aunque no tenga el fenómeno en ese momento, bueno, pues mantienes tu infusión continua para evitar que el próximo episodio pues reaparezca. Bueno, y en la analgesia postoperatoria, lo que utilizamos es en una infusión de ketamina. Generalmente en el postoperatorio nadie hace TCI, por lo tanto no vamos a hablar de concentración plasmática. Vamos a hablar de una infusión de 0,10 a 0,15 miligramos kilo hora y dipirona magnésica 4 gramos en infusión para 12 horas. Si a pesar de eso, que es extremadamente raro, pero pues tramadol, 50 miligramos subcutáneo cada 8 horas pudieran resolver el problema. En mi hospital no existe ni meperidina, ni morfina, nada de eso, no hace falta. Teníamos en el stock, después las enfermeras tenían problemas porque aquello se vencía, llegaba la fecha de caducidad, allá por norma 45 días antes de que tenga la fecha de expiración hay que devolverlo a la farmacia, eso lleva un papeleo enorme y dice, mira, ya no vamos a tenerlo más porque no hace falta. Y así pues resolvemos. Otro detalle controversial de la ketamina, recuerden que una de las causas por las que se dejó de usar después de los años 70, era el impacto que tenía sobre la presión intracraneal. Bueno, ahora resulta que la ketamina es neuroprotectora también, y vemos que por décadas se mantuvo el concepto de que incluso se enseñaba a los residentes no utilizar ketamina en neurocirugía. Era que decir, bueno, contraindicación de la ketamina, la neurocirugía es una contraindicación de la ketamina, nada que ver, porque eso ha cambiado, pues, la neuroprotección por la ketamina. ¿Por qué? Por su impacto sobre el receptor en el metildiaspartato. Como vemos, estamos asistiendo prácticamente al lanzamiento de un nuevo medicamento, porque el problema no es qué administrar, sino cómo administrar. Y bueno, para concluir esta parte de ketamina, que aunque no se ha podido separar de forma segura el alivio del dolor de los efectos colaterales, la ketamina, bajas dosis en perfusión continua, es de gran ayuda en la prevención del dolor agudo postoperatorio. Ya eso está claro. La ketamina ha servido para aclarar los mecanismos de dolor crónico y aportar evidencia de la plasticidad y sensibilización central mediada por receptores en el metildiaspartato en estado de dolor humano. Los datos sobre la ketamina aportan una base para el desarrollo de nuevos agentes antagonistas NMDA dirigidos a los mecanismos de sensibilización central. Hay otros, la gabapentina, la pregabalina, pero no podemos utilizar gabapentina y pregabalina desde el intraoperatorio. No hay forma de hacerlo desde el intraoperatorio. Además, la ketamina es más barata, cosa que pudiera ser una ventaja, pero también es una desventaja. Porque
La mentalidad promedio del médico actual es propaganda dependiente. Y los laboratorios no promueven ketamina. Es tan barata que no es negocio promoverla, porque no da dinero. Nadie puede viajar a expensas de ketamina. Entonces, olvídate que no vas a los congresos y no ves ni un bulbo de ketamina en ningún stand. No hay esa historia. Porque el laboratorio lo que quiere es ganar dinero, y con ketamina no se gana dinero, a pesar de que sea muy buena. O sea que el hecho de que sea barata puede ser muy útil, pero también puede ser muy perjudicial, porque entonces la información, si no es por momentos así como este, no llega a la persona que tiene que usarla. Y bueno, por ahí tomamos un descanso para después enfocar otras situaciones. ¿Ustedes quieren preguntarme algo? Víctor, Sí. con respecto al BIS, ¿has mandado casos? Ah, interesante, ¿eh? Miren, se ha reportado que la ketamina, el bolo de ketamina puede elevar los valores del BIS. Por ejemplo, si tienes un paciente con propofol, digamos, y tienes un BIS a lo mejor de 50, 55, que bueno, está por debajo de 60, está bien, ¿no? Le pones un bolo de ketamina, puede que el BIS se ponga 60, 61, 62. Pero si tienes el paciente en 40 de BIS y le pones la ketamina, no se mueve. O sea que por ahí hay que ver cuán deprimida está la actividad eléctrica del cerebro para saber si ese bolo que estamos utilizando hace algo en contra de la evaluación que estamos haciendo del estado de hipnosis. Pero en infusión, en infusión se ha visto que sí no hace. Nosotros monitorizamos profundidad de la hipnosis con, BIS utilizábamos antes, ahora utilizamos CSI, que es lo mismo, pero es otro tipo de monitor. Y en un tiempo utilizamos un monitor que se llamaba Nervus, que ese monitor daba las cuatro frecuencias, alfa, beta, delta y teta. Era como un electroencefalograma. ¿Viste? Se dejó de usar porque había que ponerle como 10 electrodos en la cabeza al enfermo, perdía uno mucho tiempo, entonces se formaban el quirófano. Todo el mundo estaba en contra de eso, porque entonces la anestesista poniendo cosas en la cabeza, te demorabas mucho y bueno, al final, viste, no fue más, pero era interesante porque veías qué pasaba con las frecuencias alfa y qué pasaba con las delta y teta, que con el BIS y el CSI no tienen las 4, tienen 2 y la relación entre las 2. O sea que por ahí había que hacer más estudios electroencefalográficos para poder determinar. Cuando utilizábamos el Nervus sí veíamos que la alfa se elevaba, pero se deprimía tanto la otra que no había, el resultado final no era un estado de depresión de la actividad del sistema nervioso central, de la actividad eléctrica. Esa es la experiencia que puedo transmitirles con respecto a esto. Otra cosa, perdona. Ahí tiene una base primera. Bueno, sí, porque fue otro momento. ¿Cuál es la otra? Bueno, aquí hay propofol, ketamina, midazolam, atracurio puede ser. Nosotros tenemos la costumbre que todo lo que podemos hacer en infusión continua, todo, sí, también, sí. Y incluso TCI, Hubo una etapa en que tuvimos una escasez de propofol enorme y entonces hacíamos midazolam, TCI, pero ¿qué haces? Le empiezas a una concentración bajita de midazolam, tienes que tener paciencia, porque el midazolam tienes que esperarlo por la KO que tiene. Entonces, viste, le ponías 100 nanogramos por mililitro y veías que a los 60 y pico, 70 nanogramos ya el paciente no respondía, la llamaba y no respondía. Entonces ya marcabas ese punto como la concentración a la cual él se durmió y debía ser ese punto a la cual la concentración, él debía despertarse. Luego entonces, bueno, subías un poquito más porque la hipnosis para la actividad quirúrgica es un poquitico más mayor, es un poquitico más intensa que
cuando el paciente está simplemente sedado sin recibir ningún estímulo quirúrgico, pero ya con la TCI sí puedes ir con tiempo, ir disminuyendo para que al final estés en la concentración que el paciente necesita para despertar. Y dio buen resultado. Hombre, cuando tienes Propofol no puedes hacer haces inducción y mantenimiento con Propofol porque es mucho más fácil de manejar la hipnosis que con midazolam, ¿eh? Al menos es mi apreciación personal. ¿Algo más? Bueno, pues gracias.